Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro tema. Seguimos evaluando nuestros fundamentos. Seguimos contestando la pregunta de qué trata la Biblia. Porque después de haber visto a los jueces que estuvieron al frente del pueblo de Israel, cuando ellos pecaban contra Dios y pues les era levantado un libertador, el mismo pueblo no se sintió a gusto con este proceso, aun cuando no lo merecían, aun cuando era una solución que Dios estaba mostrando para seguir proyectando su misericordia, su amor, su bondad. Pero de alguna manera, pues no estaban conformes, ya que ascendía y descendía el juez, dejándolos temporalmente abandonados. Pero todo esto era no porque no funcionara el proceso de Dios, mostrándoles qué era lo que tenían que hacer, sino porque el mismo pueblo era infiel a su Señor. Dios quería mostrarles al pueblo que ellos eran especiales para Él, que su poder los protegería, porque así lo había pasado, así les había pasado, así lo habían hecho siempre. Dios los había protegido en todo su camino. Y cuando ellos se volvían a Dios, Dios es en ese gran Padre amoroso, los abrazaba, los aceptaba, pero nunca lo hicieron permanente. Lamentablemente, cuando se sentían seguros, cuando se sentían en paz, se olvidaban de Dios. Así es que esa falta que según sentía, o esa ausencia que sentía el pueblo cada vez que no había un juez, ellos deseaban que fuera cubierta por alguien más. Y así es que pues al voltear a ver a las demás naciones, de alguna manera pues ellos deseaban que alguien los representara. Y lamentablemente pues Israel pide un rey. Alguien que estuviera al frente de las batallas, guiándolos, protegiéndolos. Alguien que velara por ellos, por sus intereses, al cuidarlos mientras él gobernaba. Lastimosamente, de nueva cuenta, desecharon a Dios para imitar a las demás naciones, quienes sí tenían un rey que los representaba, pero que a su vez los gobernaba a su manera o por sus intereses, y por eso desecharon a Dios, desecharon su ayuda, desecharon su protección para solicitar un rey. Lamentablemente, tan mala era la propuesta que hasta el mismo profeta Samuel se sintió mal, sintió que lo desechaban a él, pensó que él era el problema o quien estaba o no estaba haciendo bien las cosas. Pero no, Dios le dice, tranquilízate, no te están desechando a ti, están desechando a mí. Tú no eres el problema. Lamentablemente el pueblo es infiel. Por eso dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 7, dice la escritura, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Así es que Samuel dice que pues fue a Dios, oró a Dios y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine, dice, sobre ellos. Y así fue como se dio el inicio de este cuarto episodio en nuestra escritura,
en donde tenemos a los reyes de Israel, del pueblo de Dios. Y dentro de este episodio encontramos a los personajes que estuvieron al frente del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Aquellas personas que hablaron de parte de Dios, y estos tuvieron pues relación con Dios tan estrecha que de alguna manera pues todos tenían la oportunidad de conocer a Dios, de saber de su amor, de su misericordia, pero ellos querían a alguien que los representara, que estuviera al frente. Así es que, pues de alguna manera se va a dar este tiempo de los reyes y también de otro personaje que estaría ayudando a los reyes, como siempre, Dios tratando de ayudar. Y vemos aquí esta relación muy, muy estrecha entre reyes y profetas. ¿Por qué? Porque Dios tenía la intención, aunque ellos habían deseado tener pues un representante terrenal, Dios mandaba a hombres con los cuales Dios hablaba. ¿Para qué? Pues para que les dijeran, para que les hablaran su voluntad, para que pudieran externarle qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios necesita y quiere de ellos. Tan solo pues esta es una pequeña gráfica nada más para que nos demos una idea. Tristemente el pueblo dejó ver un deseo en su corazón. Y ellos dejaron ver el deseo vanaglorioso que había. Porque no era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey. Dios sabía que el rey llegaría a ser dictador, que iba a imponer sus pensamientos, que iba a introducir sus deseos. Dios quería reinar como cabeza para que el pueblo obedeciera sus mandamientos, obedeciera y conociera sus leyes. Por eso él había escogido profetas, sacerdotes, para que guiaran al pueblo. De hecho, ahí en Hechos, capítulo 7, verso 37, en la defensa de Esteban, él muestra o trae a colación una parte de Deuteronomio en donde se deja ver precisamente el deseo de Dios. Ahí dice en Hechos capítulo 7, verso 37, entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Uno se destaca en la nación como jefe y juez. Pero Dios quería que de alguna manera él fuera el ejemplo a su pueblo para guiarle como pastor. Ellos deseaban con todo su corazón, ellos querían ver a ese rey que saliera representándolos, aun cuando no estuviera tal vez fuera un hombre, pero al fin y al cabo tenían a alguien que los representaba frente a los demás. En el libro de Números, capítulo 27, esa cita no la puse. Números 27, capítulo 27, verso 17, dice la escritura, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Números capítulo 27, verso 17.
Pero el pueblo no estaba conforme con el orden divino, con lo que Dios había establecido, con lo que Dios deseaba y pedía. Las naciones alrededor tenían reyes por cabeza. Israel deseaba ser como las demás naciones y pide un rey. Anhelaba la misma popularidad, el beneplácito del mundo, conformándose o tomando la misma forma que el mundo. Así es que de alguna manera evitaba el reproche divino que viene. Y Samuel sintió que el pueblo rechazaba ese buen ejemplo que él daba. Por eso, como veíamos, Dios le dice que haga lo que el pueblo está pidiendo. Porque en su momento ellos son los que están pidiendo. Ellos son los que están deseando tener un rey y hacer a un lado a Dios. Dios, como todo un caballero, cede a la petición del pueblo y les da un rey. No era su voluntad, pero a fin de cuentas, él sabía que el pueblo solo aprendería de la mala manera, por amargas experiencias, que de alguna manera cada rey traería. Como en el caso de proveerles carne, Dios de alguna manera, después de darles maná por tanto tiempo, el pueblo quiere carne y Dios les da carne. Pero también dejó que llegaran las consecuencias, porque hubo, dice la escritura ahí en el Salmo 106, verso 15, hubo gran mortandad. Dice ahí, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Por eso hay que tener cuidado con lo que pedimos, hermanos. A veces a nuestro juicio, a nuestro parecer, consideramos que está bien, que lo necesito, que lo quiero. Pero a veces no vamos a Dios preguntando, ¿está bien? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Es bueno? ¿Me va a acercar a ti? ¿Me va a ayudar a ver más tus bendiciones, tu misericordia, tu bondad? Muchas de las veces solamente pedimos egoístamente para mí. Por eso Santiago decía, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Por qué mal? Pues porque pide solamente para vuestros deleites. Lamentablemente el pueblo cayó en ese agujero. Y no se estaban dando cuenta que estaban dándole la espalda a Dios, haciendo a un lado a Dios, diciéndole, Señor, ahorita no te necesito. Si tengo yo un rey, Él es el que va a suplir mi necesidad, el que me va a ayudar. Imagínense dejar a Dios, el creador, por un hombre. Parece absurdo, pero así fue. Así es que fue la elección de la gente tener este primer rey, Saúl, un hombre de buen parecer. Así es que, pues de alguna manera, Dios manda a Samuel para que unja a Saúl como rey. Dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 16. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Solo imagínense, todavía le están dando la espalda, todavía lo están negando, todavía no lo quieren y ahí está Dios, todavía viendo por su pueblo, sintiendo ese mismo amor de Padre que siempre ha manifestado. Pero también como buen padre le va a dar a su pueblo lo que pide para enseñarles su falta. Para que ellos vean que muchas de las veces cuando nosotros escogemos
sin la aprobación de Dios, sin la aceptación de Dios, nos vamos a equivocar. Si no buscamos la aprobación de Dios en cada paso que damos, nos vamos a equivocar. Esa primera elección, siendo el pueblo quien lo eligió, de alguna manera, pues es evidente que va a ser un hombre falto. Porque todo el pensamiento de Israel es que ellos deseaban, codiciaban un rey. Un rey que llenara sus expectativas. Un rey que ellos pudieran ver, que pudieran gloriarse con sus triunfos. De alguna manera estaría ahí, ganaría sus batallas delante de las naciones. Así es que, pues este joven, dice la Escritura, joven y hermoso, fue levantado como rey. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 2, dice la Escritura, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué es lo que sobresale en Saúl? Puede ser la belleza, su altura. Si se fijan, son cualidades físicas, terrenales, no son espirituales. Esas son las cualidades en las que se fijó el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían desechado a Dios como rey. Así es que bueno, el trabajo de Samuel era descubrirles el corazón de Saúl para mostrarles que no sería sencillo el hecho de que, pues de alguna manera, él fuera su rey. Por eso dice la Escritura ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Lamentablemente el corazón de Saúl era solamente buscar la gloria de los hombres, ser acepto delante de su nación, antes que agradar a Dios, obedeciendo sus mandamientos. De alguna manera, una de las cosas que nosotros podemos ver en lo que había el corazón de Saúl, dice la Escritura ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Porque lamentablemente Saúl llega al fracaso porque anteponía lo carnal por lo espiritual. El rey Saúl fue levantado para salvar a Israel de mano de los filisteos. Y ciertamente trató de hacerlo bien, de cumplir con ese objetivo por el cual había sido llamado.
Y en cuanto él veía la oportunidad de poder asirse de un buen ejército con hombres fuertes, valerosos, pues de alguna manera los iba reclutando, porque sabía que no es sencillo el ser un rey de una nación que todas las naciones estaban viendo, considerando. ¿Por qué? Porque Dios ya les había demostrado a las naciones lo poderoso que es Dios y su pueblo. Así es que todos estaban viendo a ver cómo derrotar a esta gran nación. Por eso dice la escritura ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 52. Dice, y hubo guerra encarnecida contra los filisteos, dice, todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, dice, lo juntaba consigo. Pero tristemente fracasó. A pesar de los grandes esfuerzos del rey Saúl, los filisteos lo vencieron y alcanzaron su mayor triunfo, conquistando toda la tierra de Israel hasta Galilea en el norte, donde tristemente fueron colgados los cuerpos de Saúl y de sus hijos en los muros de Betzán. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué llegó esta tragedia? Y lamentablemente fue por la desobediencia. Hay varias cuestiones en las que Saúl no cumplió con Dios. Una de las cosas es que Saúl hizo mal en actuar como sacerdote. Se le dijo, y nosotros podemos ver ahí en primer libro de Samuel, capítulo 13, dice la escritura que él pidió el holocausto para ofrecerlo, pero esa no era su labor, esa no era parte de su responsabilidad. Dice ahí en el verso 9, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto, cosa que tenía que hacer Samuel, no él. Y de alguna manera sabemos, Dios tiene el derecho de ordenar su propia casa. De decir quién le sirve aquí, quién le sirve allá o de qué manera. Y ese servicio santo de ofrecer ofrendas y holocaustos solamente eran para los levitas, para los sacerdotes que estaban destinados. Por eso cuando llega Samuel y ve que ya hizo o ya presentó la ofrenda delante de Dios, entonces por eso Samuel le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, dice, para siempre. Esa fue la declaración que le hizo Samuel. Porque Saúl se equivocó. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que Saúl desobedece un mandato directo de Dios, porque Dios le dijo, destruye por completo a Amalek. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 3, nosotros podemos ver la orden. Ve pues, dice, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, hazlos. Pero Saúl no lo hizo. Y entonces cuando sabe que
cometió un error delante de Dios y no obedeció, él trata de alguna manera con pretextos mostrar su inocencia. Una de las cosas que podemos ver es que él insiste en que sí cumplió. Primer libro de Samuel 15, verso 20. Dice la escritura, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero Dios le dijo, destruye todo, no quiero nada vivo. Y no solamente eso, sino que también le echa la culpa a otros. En el siguiente verso, en el verso 21, capítulo 15 del primer libro de Samuel, dice la escritura, mas el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas, dice. Ellos tomaron las primicias del anatema para ofrecer ellos sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, ya no es ni siquiera mi Dios. Le está diciendo a Samuel, pues ellos fueron. Ellos tomaron, ellos fueron los que desobedecieron, yo no. Y todavía sigue excusándose diciendo que él tenía motivos, buenos motivos. ¿Por qué? Pues porque él quería ofrecer algo a Dios. Ahí en el verso 15 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, verso 15. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, dice, a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Samuel le dijo que Dios no busca nuestro servicio según nuestro parecer. Él busca obediencia. Y a veces a nosotros nos parece que estamos haciendo bien. Lo malo es cuando no consultamos a Dios. Cuando hacemos, cuando actuamos sin buscar la aprobación de Dios. Saúl por eso fue desechado, porque en su corazón no estaba el agradar a Dios. Estaba en agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, porque los hombres me escogieron, me eligieron a mí. Yo quiero quedar bien con ellos. Que mi esfuerzo, mi dedicación sea para ellos. Y lo único que consiguió pues fue la desaprobación de Dios. Así es que Saúl fue desechado por desobedecer. Parece sencillo, pero de alguna manera nos deja ver a cada uno de nosotros que nadie está exento de ser desechado. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación, la responsabilidad de ser obedientes, de buscar hacer la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido llamados. La vida ya no es nuestra. Por eso el apóstol Pablo, de alguna manera, él decía, ya no vivo yo. Porque él también como ser humano podría tener pues muchos deseos, anhelos, ir para acá, ir para allá, hacer esto, hacer lo otro. Y aún dentro del evangelio, él quería ir hacia Asia. Él quería seguir propagando el evangelio. ¿Y qué? Dice la escritura que se le impidió ir a Asia. ¿Por qué? Porque se le presentó un hombre macedonio. Parece que, pues, ¿cómo? Él quiere hacer la voluntad de Dios, está siendo obediente, pero no la voluntad de Dios.
muy diferente. El deseo del apóstol Pablo era ir para allá y Dios le dice, no, vas para allá. Por eso es importante que cada paso que demos siempre esté avalado por Dios, para que entonces tengamos la seguridad de que vamos bien. Después viene la segunda elección, pero esta ya es diferente, porque esta no es la elección del hombre. En el segundo rey es la elección de Dios. Y aquí cambia totalmente todo el panorama. Porque de alguna manera Saúl había escogido agradar a los hombres. Él fue escogido por las cualidades físicas. Era alto, era fuerte, era hermoso. Pero David fue escogido porque era según el corazón de Dios. Y esto no quiere decir que David era perfecto, sino que se destacaba entre los demás hombres porque él buscaba agradar a Dios. Un hombre humilde, lleno de fe. No había otro que manifestara estas características más que David. Humildad, piedad, fe, amor, perdón, obediencia. Y lo podemos ver algunas características y sobre todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel revela algunas cualidades de el rey David, unas de las cuales podemos ver como él no tenía 20 años cuando de alguna manera empieza a ser mostrado, porque no había alcanzado la edad del servicio militar en Israel, que era de 20 años para arriba. Conocía a su Dios personalmente y el Señor le conocía a él. Otra de sus cualidades es que no era un neófito, porque su fe había crecido bajo pruebas en el mismo campo. Su confianza en Dios, de alguna manera él lo mostró cuando él tenía que librar las batallas, tal vez no a veces contra hombres, pero sí contra animales que querían devorar a sus ovejas. No era un obrero descuidado, porque aun cuando su padre lo envió al campo de batalla para que llevara alimento a sus hermanos, no dejaba las ovejas solas, sino que escogía a alguien para que las guardara, teniendo esa precaución de que no se quedaran solas. David era un hijo pronto para obedecer, porque en cumplimiento de la solicitud de su padre, él siempre estaba dispuesto y dice que él pues se levantó de mañana para hacer la voluntad de su padre. Aún la distracción del campo de batalla no provocó el descuido de David. Él primeramente cumple con su misión, llevando los víveres a sus hermanos, entregando esa encomienda. Y ya después sabemos lo que sucede con Goliat. Aun cuando sus hermanos eran hombres más nobles, más altos que él era pues más bajito. Pero aún así él encomendando o llevando esa encomienda a sus hermanos, él cumplía.
Aun cuando sus hermanos eran más altos, más fuertes, más preparados, les faltó a ellos el coraje para enfrentar a Goliat. Pero también despreciaron a David, acusándolo de soberbio y de morboso. Porque le decían, ¿por qué estás aquí? ¿A qué vienes? Nada más a ver al gigante que nos está retando, que nos está humillando. Y de una de otra manera, David siempre manifestó su humildad. Porque aun cuando él pudo contestar con razón, pero él siempre se mantuvo estoico. Él sabía de alguna manera lo que dice ahí Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David logra ganar la batalla contra Goliat, pero no porque él fuera más fuerte, sino porque él ya había ganado batallas con anterioridad, confiando en Dios. Su espíritu siempre estaba reposando en las manos de su Señor. Y aunque él no era temerario, pero tenía la plena confianza en su Dios al salir contra aquel hombre, contra Goliat. Dice la escritura ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. De alguna manera, toda su confianza estaba en Dios. Así es que cuando David derrota a Goliat, dice la escritura que de alguna manera él pudo agradar a los hombres por lo que él hizo, mostrando esa mansedumbre, esa humildad, esa confianza en Dios. Otras de las cualidades que mostró David: hombre perdonador, amoroso y paciente. Dice la escritura ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y de alguna manera, pues esto fue lo que provocó la envidia de Saúl. Cuando Saúl le tira una lanza para matarle, David tuvo que huir. Y tristemente, pues David pasó cerca de 12 años como pues fugitivo, corriendo por su vida. Imagínense 12 años ser perseguidos por el hombre que es el ungido de Dios, el rey de Israel. Y en ninguna ocasión buscó David la venganza. Él esperaba hasta que Dios mismo se vengara por él. Porque 2 veces cuando David huía en las montañas, de alguna manera David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero en ninguna de las 2 ocasiones David levantó su mano contra Saúl.
porque él sabía que quien da cuentas y quien pide cuentas y quien es el que se venga es Dios. Así es que David le da peso a las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice ahí en Romanos capítulo 12, versos 19 al 21, no os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es difícil, porque no es sencillo conducirnos con esa humildad, con esa mansedumbre. David pudo matar a Saúl. Y aún sus hombres le dijeron, mátalo, te está persiguiendo, es tu vida o la de él. Y él mismo dice, ¿cómo yo puedo atentar contra el ungido de Dios? Ante todo era el respeto a Dios, a su Señor. De la misma manera nosotros podemos ver a José, cuando la esposa de Potifar le dice, duerme conmigo, no hay nadie aquí, nadie nos va a ver, nadie más va a saber. Y el pensamiento de José es, ¿cómo puedo hacer yo algo? No dice contra ella. Primero su mentalidad es, ¿cómo puedo hacer algo contra mi Dios? Era la misma forma de pensar. Y es lo que nos ayuda a nosotros y nos lleva o nos conduce a pensar que nuestros pasos, que nuestro pensamiento, que nuestras palabras siempre estén avaladas por Dios, por su voluntad. De ahí precisamente nosotros podemos ver ciertos salmos característicos de David, mostrando quién es él. Muchos de los salmos fueron escritos en los días de sus aflicciones. Por eso podemos ver en ellos cómo expresan los mismos sentimientos de un hombre que cree, que tiene aflicción, pero que cree. La grandeza de David se manifiesta en su franqueza, en admitir su debilidad, su error, su culpa. Luego el triunfo se lo ganó por medio de confiar en Dios. Uno de los salmos que escribe, el Salmo 23, puede ilustrar cómo él se sentía. De alguna manera él sentía la debilidad como una oveja delante de aquel hombre. Pero confió en el poder de su Señor. Para eso pudo llegar hasta ese punto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como rey, pues también él sintió miedo en algunas ocasiones. En el Salmo capítulo 34, David admite que él sentía miedo en varias ocasiones. Pero una de las cosas que hace y que pues nos ayuda a nosotros es precisamente a buscar a Dios. Por eso dice en el verso 4, Salmos capítulo 34, verso 4, busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. También el verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová
y lo libró de todas sus angustias. Y uno de los salmos que de alguna manera nos muestra cómo este hombre, cuando sabe que cometió un error delante de Dios, busca el favor de Dios. Y es precisamente cuando él peca contra Dios con Betsabé y también con Urías, ahí en el Salmo capítulo 51. Porque después de haber pecado de adulterio y también de asesinato, y cuando Natán le dice que él es culpable y cuando lo señala como el responsable, entonces dice que él se quita las ropas reales y se tiende en el suelo humillándose delante de Dios. Y entonces escribe precisamente el Salmo 51. Límpiame, le decía, límpiame más y más de mi pecado. Él buscó el perdón de Dios. Por eso David, sí, no fue perfecto, tuvo errores, sí, pero a fin de cuentas él busca el favor de Dios. Decía el rey Salomón, ahí en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa, dice, se apartará y alcanzará misericordia. De alguna manera, entonces, esto él lo llevó a la práctica y se le enseñó, pues, a las generaciones. Pero como todo inicio, también hay un final. Y David llega a la vejez. Y a veces es complicado terminar la carrera que se empieza. Porque lamentablemente en su vejez David manifestó debilidad. Por ejemplo, en su trato con Absalón, su hijo, quien se sublevó y lo quiso derrocar. También se equivocó en su mandamiento tomando el censo del pueblo. Creció el corazón en el corazón de David su amor hacia la casa de Dios, la cual él quiso construir, pero de alguna manera Dios le dijo no. El arca del pacto que había sido llevada por los filisteos, luego por 20 años del reinado de Saúl, David anhelaba llevarla a Jerusalén. Y decidió, dice, pues vamos a llevar el arca en un carro nuevo, que sea tirado por animales, y así como lo hacen todos los demás. Y se equivocó. ¿Por qué? Porque así no era la forma en que tenía que ser llevada el arca. Dios ya había establecido una forma en cómo debía ser llevada o trasladada el arca del pacto. Para David se le había hecho fácil llevar un carro nuevo. Parecía bien para David, pero la voluntad de Dios era que lo llevaran aquellos que habían sido designados, los levitas. En su corazón siempre estuvo el hacerle casa a Dios. Dice la Escritura, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 3 al 5, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y entonces empieza a mostrar que tanto él había apartado. 3,000 talentos de oro,
de oro de Ofir, dice, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Y también dice en el verso 5, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de la mano de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? De alguna manera, aun cuando David había apartado, Dios no se lo permitió porque le dijo, tus manos están manchadas de sangre. Una de las cosas que nos dejan y nos enseñan los reyes es que si nuestro pensamiento y nuestra obra no están en las manos de Dios, no las hemos dejado en las manos de Dios, tal vez prospere, pero no bajo la voluntad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque aún de cada una de nuestras palabras daremos cuenta a Dios. Cada proceso que pasamos en la vida, necesitamos hacer que pase por la voluntad de Dios, para que tengamos la seguridad y la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, para honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y en 15 días continuamos, porque la próxima semana es examen. Dios les bendiga. Dejo lugar.